Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este cuarto capítulo ya de diseño gráfico vectorial con Inkscape, donde en esta ocasión tocaremos el tema de la manipulación de los archivos de Inkscape, el cual en este capítulo nos permitirá crear un nuevo documento, abrir un nuevo documento, cerrar un nuevo documento, guardar un nuevo documento y lo más importante, un autoguardado de nuestro documento para que no tengamos el riesgo de perder nuestros archivos. También, por último, veremos lo que son las propiedades del documento en cuestión de la página para poder configurarla. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien amigos, aquí comenzamos con la creación de nuestro documento en blanco. Nosotros, y muy lógicamente, podríamos pensar que simplemente es abrir el programa para que nosotros podamos empezar a crear nuestro documento. Y no estás alejado de la realidad. En este caso, cuando nosotros abrimos nuestro primer documento, quiero que quede muy claro aquí el punto de que cuando creamos nuestro nuevo documento, es un documento nuevo y es renombrado como nuevo documento 1. Inkscape siempre los va a ir nombrando de esa manera hasta que toque el momento de guardarlos. Ahorita, en este caso, este nuevo documento es creado al abrir nuestro programa. No significa que no podamos crear un nuevo documento en base al que ya tenemos abierto. Eso simplemente lo podemos hacer yéndonos al menú archivo o la sección de nuevo. También aquí con la configuración de teclas control N, nosotros podríamos abrir un nuevo documento. Cabe destacar aquí que cuando nosotros abrimos un nuevo documento, simplemente la ventana de Inkscape se vuelve a abrir con un nuevo documento, en este caso, nuevo documento 2. Estos nombres son temporales hasta que nosotros le pongamos un nuevo nombre o un nombre, el nombre del que va a quedar nuestro documento al guardar este documento. Muy bien, en este caso, al crear nuestros nuevos documentos no es nada más que eso, un documento en blanco con un lienzo preparado para nuestro dibujo. Ya nosotros habíamos hablado de las delimitaciones de la hoja de trabajo, la cual no nos delimita en este caso el dibujo en el área. Es simplemente un área imprimible, una sección imprimible de nuestro documento. Ahora, cuando nosotros abrimos un documento en blanco, simplemente aparece con una propiedad de tamaño carta o tamaño A4, dependiendo de la configuración. Pero en este caso, ¿qué tal si nosotros queremos abrir una plantilla, un documento de plantilla de las que ya maneja Inkscape? Bueno, nos vamos a ir a la sección de archivo, nuevo a partir de plantilla con la configuración de teclas control alt y N. Nosotros tendríamos también una nuevo a partir de plantilla. Entonces, en este caso aquí nosotros podemos ver que tenemos bastantes plantillas. No me voy a poner a mostrar cada una de ellas, sería cuestión de que ustedes las vieran y pudieran simplemente crear la plantilla para que vean cómo muestra esa plantilla. Vamos a abrir, por ejemplo, la etiqueta de CD, en caso de que queramos crear una etiqueta de un CD, y también nos abre. Hay que tomar en cuenta que Inkscape sigue creando documentos en blanco, en este caso documento en blanco 5, hasta que nosotros no guardemos nuestro documento. Si tocamos la plantilla, vemos que simplemente son elipses creados con ciertas características o ciertas medidas para poder tomarlo en cuenta como una plantilla para imprimir más adelante nuestro diseño. Muy bien, y en este caso, hablando sobre los nombres de los documentos que le pone Inkscape a nuestros archivos que nosotros estamos creando, hay que tomar en cuenta que en este caso Inkscape los maneja como dibujos, ¿no? Son dibujos los que nosotros vamos a guardar. De hecho, para eso nos vamos a ir a la opción, ya sea en este menú que tenemos aquí, y presionar el icono de guardar documento. Ahora, si nos vamos a archivo, guardar, tenemos 4 opciones. De hecho, aquí las opciones que nosotros tendríamos que seleccionar sería o guardar como, o guardar una copia. Y estas opciones tienen sus características especiales que voy a explicar en estos momentos. Vamos a crear un simple elipse, como ya vimos en el capítulo anterior. Simplemente damos un clic, arrastramos y soltamos. No importa el tamaño que quede, no importa el color que quede. Simplemente quiero un objeto en la hoja de trabajo para que nosotros podamos guardar este documento. Nos vamos a archivo, no importa que esté en blanco, quiero aclarar, ¿no? No importa que esté en blanco, entonces simplemente damos guardar.
Cuando damos guardar, que es la primera opción, nos muestra un nombre que nosotros podemos darle a nuestro dibujo, que sería en este caso dibujo con la extensión .svg, que en este caso al principio del video nosotros vimos que SVG era Scalable Vector Graphic, que es el archivo en el que se manejan nuestros dibujos de Inkscape para archivos escalables de vectores. Muy bien, aquí nos sugiere en este caso ponerle dibujo, pero nosotros podemos ponerle cualquier dibujo. Voy a guardarlo aquí en el escritorio y voy a poner en este caso el nombre de mi primer dibujo y simplemente lo guardamos. Ahora, ahí ven, esta ventana que nosotros tenemos aquí, en este caso es de Ubuntu. Windows saldrá un poco distinto. También los botones de guardar y en Mac saldrán de una forma acomodada distinta, pero es prácticamente lo que a nosotros nos importa, es poner el nombre del archivo, dónde guardar o el botón para guardar, el botón para cancelar, el botón para crear una carpeta y la sección donde nosotros podemos tomar el formato en el que queremos guardarlo. Eso en cualquier sistema operativo nos va a salir acomodado en el lugar donde nosotros siempre hemos estado acostumbrados. Muy bien, aquí tenemos la versión en la que se va a guardar, que es SVG de Inkscape, que es la recomendada para guardar. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle algunas otras versiones que podríamos utilizar, pero en este caso hay que asegurarnos que sea SVG de Inkscape. Ponemos el nombre, nos fijamos que tenga escrito la extensión y le damos guardar a nuestro archivo. Con esto tenemos guardado nuestro primer archivo. Si nos vamos al escritorio, podemos ver que en el escritorio tenemos nuestro dibujo, mi primer dibujo de Inkscape guardado en el escritorio. Ahora, volvemos al programa. ¿Qué diferencia entonces hay entre guardar y guardar como y guardar una copia? Bueno, la diferencia es que si yo hago un segundo movimiento, por ejemplo, en este caso, creo otro elipse con otro color, creo otro elipse con otro color, doy guardar, nos damos cuenta que en la parte superior sigue respetando el nombre y si yo sigo haciendo movimientos diferentes, me va a aparecer un pequeño asterisco antes del nombre de nuestro dibujo. Esto significa que tenemos que guardar el último movimiento que nosotros hicimos para que sea salvable. Si nosotros de alguna manera cerramos y le damos que no guardamos los documentos, entonces lo que va a pasar es que no nos guarda el último movimiento que nosotros habíamos hecho. Esa es la función de guardar de nuestro botón de guardar. En la primera parte, cuando nosotros vamos a guardar, simplemente nos da la opción de ponerle un nombre, pero después de eso va guardando, va salvando lo que nosotros hayamos hecho siempre y cuando nosotros lo vayamos guardando. Ahora, vamos a abrir un archivo. ¿Qué tal si nos vamos a archivo, abrir? Esto nos va a permitir abrir un archivo de la sección que nosotros queramos. Seguimos con mi primer dibujo, le damos un clic y simplemente le damos abrir. También tenemos en archivo, lo que es abrir recientes, podemos ver todo nuestro catálogo de las últimas cosas que hemos hecho en Inkscape. Entonces sería cuestión también de nada más abrirla, ¿no? Aquí si se dan cuenta me abrió los dos archivos en ventanas diferentes. Lo que yo quiero que quede bien claro es que la opción de abrir y abrir recientes, la diferencia es que aquí nos permite explorar y la segunda nos toma directamente donde nosotros tengamos salvado nuestro documento y lo abre automáticamente al dar clic. Ahora, la diferencia entre guardar y guardar como es la siguiente. Imaginemos que yo tengo un dibujo estándar, un dibujo que me podría servir para cambiarle distintas características a mi diseño. Por ejemplo, ¿qué tal si uno tiene un fondo rojo y uno un fondo verde, uno un fondo amarillo? Y al cliente hay que presentarle los tres fondos. Bueno, también nos pide que le demos tres archivos diferentes. O en algún lugar nos están pidiendo los tres archivos diferentes de los distintos diseños y nosotros hicimos manipulaciones en cada uno, pero nos sirvió la base que hicimos. Bueno, aquí lo que sería
lo que podríamos hacer es guardar la opción de mi primer dibujo con otro nombre. Por ejemplo, mi primer dibujo 2. Así que nos vamos al menú archivo, guardar como, y entonces si nos damos cuenta ya no guardó los movimientos, sino que simplemente me da la opción de volver a ponerle un nombre. En este caso vamos a ponerle mi primer dibujo 2 y lo guardamos. En este caso son los mismos dos archivos que tenemos aquí. Aquí podemos ver la muestra de uno y aquí podemos ver la muestra del otro. Son exactamente los mismos pero con nombre distinto. Esa es la diferencia entre guardar y guardar como. Y en la opción de guardar una copia sería muy similar a guardar, donde nosotros podemos renombrar, en este caso, una copia de nuestro archivo, por ejemplo, aquí 2.1 y le damos guardar y tenemos una copia. Ahora tenemos 3 archivos de el mismo archivo, pero con diferente nombre y probablemente ya en la vida real con diferentes características. Ahora, para las opciones de guardar que nosotros tenemos aquí, bueno, no es muy conveniente, como les he estado comentando, estar yendo a archivo, guardar o presionar en este caso el icono. Es muy práctico, simplemente presionar control S y simplemente guardar los movimientos que nosotros estamos haciendo. Control S de nuevo. Fíjense cómo tenemos el asterisco a un lado del nombre, guardamos y listo. Ya tenemos el movimiento guardado de nuestro archivo. Ahora, qué interesante es que nosotros podríamos estar haciendo eso a cada rato en el momento en el que se nos ofrezca. Pero ¿qué pasa cuando estamos tan metidos en nuestro trabajo que simplemente llega un momento en el que nos llega a fallar, ya sea el sistema, ya sea el programa, ya sea muchos que no cuentan con planta, la luz? En todo caso, se podría perder nuestro archivo. Para eso es muy recomendable configurar la opción de guardar automáticamente. Para eso nosotros nos vamos a el menú edición y en edición nos vamos a preferencias. En preferencias tenemos esta sección donde lo único que tenemos que hacer es buscar del lado derecho en entrada y salida la opción de autoguardado. En esta opción de autoguardado nosotros tenemos que revisar ya sea que esté activada la palomita, si no está, activarla y verificar que esté una ubicación del directorio válida donde nos pueda estar guardando, que normalmente hace un lugar especial en el sistema operativo llamado caché, llamado temporales, para estar guardando el archivo de autoguardado. Ahora, intervalos en minutos. Esto significa que por cada minuto va a estar haciendo un autoguardado. Creo que a ustedes, si no lo han configurado, les aparece 10 minutos cada vez. Va a correr 10 minutos cada vez que vaya a guardar. Yo muchas de las veces lo tengo en 5 minutos, por ejemplo, en 3 minutos. Pero hay que tomar en cuenta que entre más autoguardados tengamos, más archivos autoguardados se van a ir generando. Eso significa que tenemos un número de autoguardados máximos. Si nosotros tenemos un disco duro grande, en este caso, para trabajar, bueno, nos podemos dar el lujo de tener 100, por ejemplo, números máximos de autoguardados, 100 archivos guardados. Pero si no tienen un disco grande, un disco duro donde almacenar, bueno, es recomendable, por ejemplo, unos 10, 15 autoguardados, nada más en lo que nosotros presionamos control S para guardar nuestros archivos, que es muy importante, es una de las reglas de oro. Ahora, les voy a dar el mejor consejo que nadie les puede dar cuando trabajan en un programa. Cuando inician, no importa que el documento esté en blanco, ustedes vayan a archivo, guardar y le ponen su nombre al archivo. No importa que el documento no tenga nada. Especialmente cuando ustedes trabajan con programas que tienen autoguardados. En este caso, esta es una regla de oro que tenga que haberse guardado por primera vez para poder trabajar con el autoguardado. Esto funciona en los archivos de Office, esto funciona en los archivos de manipulación de mapa de bits, en los archivos de manipulación de vectores. En casi todos los archivos, especialmente los que tienen autoguardado, tienen autorrecuperación y por consecuente necesitan haber guardado, aunque sea una sola vez, el archivo para que
pueda seguir guardando automáticamente. Entonces, después de guardar, hay que seguir guardando. No hay que tampoco dejarnos que el programa va a estar autoguardando automáticamente. Siempre hay que tener la costumbre de hacer un movimiento nuevo, bueno, autoguardar, o más bien guardar en este caso. El siguiente punto es cerrar el programa, que sería muy sencillo. Si nosotros hacemos un movimiento, obviamente nos va a pedir que salvemos, y si nosotros queremos cerrar, ya sea por medio de la X o por medio de salir o cerrar, nos va a preguntar exactamente lo mismo que si deseamos guardar. Bueno, si deseamos guardar y nosotros hicimos un movimiento y no queremos perderlo, obviamente simplemente presionamos guardar, se guarda nuestro archivo y automáticamente el programa lo guarda y se cierra. Si no hay un movimiento nuevo, aquí quitamos el movimiento, simplemente lo hice con control Z, me fui un paso atrás. Entonces quita el asterisco, cerramos y se cierra automáticamente sin preguntarnos si nosotros tenemos algo que guardar. Por último, tenemos las propiedades del documento, en este caso para nuestra hoja de trabajo. Esta parte va a ser muy rápida porque a mí me gusta más que todo trabajar con esta parte cuando empezamos algún tutorial para poder configurar desde cero nuestro archivo de trabajo, ¿no? Pero quiero que en esta parte nosotros veamos, bueno, primero que nada, que las propiedades del documento son fácilmente abribles con el botón mayús, o sea, el Shift, el Control y el D. Ahora, lo que nos muestra aquí son varias opciones de las propiedades del documento. En la que nos vamos a enfocar ahorita es en la página. Más adelante, cuando trabajemos en guías, rejillas y otras opciones, entraremos más adelante a esa sección. Pero simplemente aquí nosotros podemos ver que nos da una serie de opciones para nosotros poder trabajar. Como les digo, el documento nuevo que siempre sale automático es el A4 o puede ser el LERL, que es el carta. Aquí en las opciones nos aparece unidades de visualización, son las unidades que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, milímetros para las páginas, por ejemplo, centímetros, por ejemplo, píxeles para las áreas de trabajo web, y tenemos en la parte de abajo la orientación, ya sea vertical u horizontal. Voy a desplazar hacia un lado, voy a cerrar tantito las propiedades para mover nuestra hoja y podamos ver con mayor detalle. Nos vamos de nuevo a propiedades del documento. Acomodo de este lado, simplemente le doy un clic y arrastro sin soltar el clic derecho. Acomodo mi ventana de este lado, doy un clic simplemente y arrastro con el botón izquierdo del mouse, suelto, y podemos ver la orientación, la cual nos permite ponerla horizontal o vertical. Ahora aquí vemos que aparte de cambiarlo en esta zona, también nos mueve el ancho a la altura y la altura a lo ancho. En las unidades las sigue respetando. Ahora, aquí las unidades, más adelante vamos a trabajar con distintas unidades dependiendo de los archivos que vayamos a hacer. Cuando hagamos una maquetación para sitio web, vamos a trabajar en píxeles. Cuando hagamos una maquetación para impresión, vamos a trabajar en milímetros. Cuando hagamos una tarjeta de presentación, por ejemplo, yo la manejo en centímetros. Entonces, en este caso, es a discreción de cada uno de ustedes y las necesidades que ocupen. Aquí tenemos las opciones también de ajustar página al contenido, donde nosotros vamos a poder ajustar sin necesidad de que nosotros tengamos que buscar una medida en específico, ajustar nuestra página, nuestra área de impresión al contenido. En este caso nos sirve, entre muchas cosas, para exportar nuestro archivo. Bueno, voy a crear un objeto, en este caso un círculo. No importa el tamaño, simplemente quiero que vean cómo es que funciona. Tengo un objeto. Pueden ser 2, 3, 4 objetos, pueden estar agrupados. Vamos a dejarlo solamente con un objeto para que vean el ejemplo. Presiono la opción de ajustar página a dibujo y listo, tenemos la opción. Ahora, si nosotros quisiéramos darle márgenes antes de aplicar el nuevo tamaño, pues simplemente lo que vamos a hacer es aplicar los márgenes a la parte superior, inferior, izquierda y derecha para que nos pueda aplicar un nuevo margen. De esta manera, vamos a darle un margen más grande, un margen de 3 por ejemplo, y si se fijan en la parte superior, hacemos un zoom y vemos que la parte superior tiene un margen en la parte de nuestro elipse, en la parte superior.
Entonces, de esta manera funciona ajustar página a contenido. Ahora, en la siguiente parte tenemos la opción de escala. Esto no es nada más que la opción que nosotros le podemos aplicar a la escala de nuestro documento, de nuestra página. Por ejemplo, esta sería escala 1 a 1, o sea, tamaño normal. Si nosotros queremos hacerlo 3 veces grande, pues simplemente escribiríamos el número 3. Vamos a activar aquí también el View Box para que vean el tamaño en el que está nuestro recuadro de nuestro elipse, y simplemente vamos a poder ver la modificación en escala de 3. De esta manera aplicamos y vemos que ahora es 3 veces más grande que lo que habíamos solicitado en el tamaño de ajustar página a contenido, y en esta parte cambió. Ahora, la parte de escala no es nada más que el manejo de la escala de nuestro espacio de trabajo, nuestra página, donde nosotros podemos darle en este caso el tamaño de 1, o el tamaño de 2, o el tamaño de 3. El tamaño de 1 a 1 es el tamaño original, el tamaño de 1 a 2 es el doble del tamaño, el tamaño de 1 a 3 es el triple de tamaño, y así en forma inversa. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, 3, vamos a ver el View Box que nos muestra el tamaño del ancho de nuestro espacio de trabajo. Aquí tenemos 120 por 120. El elipse no es perfecto, por eso hay pequeñas variaciones. Pero simplemente al darle 3 nos vamos a dar cuenta que nos crea un documento 3 veces más grande que nuestro elipse. Entonces, para esto nos funciona la escala de las propiedades de página. Vamos a ocultar en esto. Y por último, tenemos estas pequeñas opciones que están aquí. Muy bien, para la última parte de las propiedades de página, en este caso me he permitido crear dos objetos, un rectángulo y un elipse, para que nosotros podamos ver lo que es la siguiente característica, que es el fondo damero, que es un fondo cuadriculado, el cual nos va a permitir ver qué área hay objetos y en qué área no hay, o en qué área está totalmente en blanco, ¿no? Esto lo podemos simplemente aplicar el fondo damero, y podemos ver que todo lo que es el fondo donde están estos cuadritos, nosotros podemos ver que el área, en este caso que está por fuera, no tenemos nada dibujado, y sí tenemos algo dentro de estas opciones. Si nosotros las movemos, podemos ver que en este caso nada más estas dos opciones son las que están dibujadas, tienen contorno y relleno y tienen dibujo, y en lo demás es una parte en blanco. Ahora, también tenemos la característica de ponerle un fondo, el cual no va a ser imprimible, simplemente va a ser como referencia visual, donde nosotros vamos a poder ver el espacio de trabajo. Aquí lo podemos cambiar. Regresamos a la opción original, que en este caso sería blanco. Más adelante vamos a hablar sobre los distintos tipos de paletas de Inkscape de colores. Muy bien, regresamos a esta parte. Y en este caso tenemos aquí borde, mostrar borde del papel, que en este caso sería este. Si nosotros lo deshabilitamos, vemos que no tenemos borde, que bueno, sabemos que más que todo es una referencia visual, no es tanto que sea muy necesario. Lo podemos poner, lo podemos quitar, no hay ningún problema. Y si nosotros movemos, en este caso, el rectángulo, nos vamos a borde por encima del dibujo, y esto nos muestra el borde. No importa hasta dónde o cómo lo movamos, siempre nos va a mostrar el borde de nuestro espacio de trabajo, de nuestra área de trabajo. Nos la va a mostrar por encima de cualquier dibujo que nosotros tengamos. Y también por último tenemos mostrar sombra del papel, el cual nos permite darle un efecto de volumen, que nosotros lo podemos quitar o poner. Esto es simplemente visual. Y por último, lo que es color de borde, que sería muy similar en la selección del color. La diferencia pues es que de color negro podemos cambiar a cualquier otro color que nosotros queramos, por ejemplo amarillo, azul, verde o el que nosotros queramos. Lo regresamos a negro. Cerramos. Ahora, si te estás preguntando qué es usar anti-aliasing, en este caso la opción de usar anti-aliasing es para que nuestros objetos, cuando estemos trabajando con ellos, se vean mejor, se vean de una forma no tan pixelada y otra forma pixelado o no pixelado, dependiendo de qué tengamos activado.
esto nos consume más recursos. Ahora, yo sé que me van a decir, pero si tú nos estás diciendo que el manejo de vectores no debe de tener pixelado, sí, no es ese el pixelado al que yo me refiero. De la forma más sencilla de explicar, yo tengo aquí una muestra de cómo es que se verían los normales y los anti-aliasing, en este caso representados en la pantalla. Es como una característica extra de suavizado de los contornos que se representan en la impresión. No significa que cuando se hagan más grandes se pixelen y cuando se hagan más pequeños se compriman los píxeles, no, sino simplemente es presentación visual en nuestros monitores. Es como una característica donde se ve más bonito o menos bonito en un videojuego. Ahora, para terminar con esta sección, no me voy a despedir sin antes recomendarles un pequeño artículo de Wikipedia de formato de papel. En caso de que tú tengas alguna duda al respecto de los manejos de papel, de los formatos y dónde se puedan utilizar, este artículo es buenísimo y nos muestra los diferentes tamaños y cómo vienen acomodados en las áreas de trabajo. Recomiendo que le eches una revisada para que veas un poquito más y que te quiten las dudas al respecto de los tamaños de hoja en caso de que tu interés sea en el área de impresión. Ahora, si llegaste hasta aquí, por favor apoya al canal suscribiéndote si no lo has hecho y si ya lo estás, por favor activa la campanita. Escribe los comentarios en la caja de comentarios, por favor. Eso me ayuda a retroalimentar el canal y ver las necesidades de cada quien. También podemos platicar un poquito, echarnos un café en Twitter, igual para que podamos ver tus necesidades en base al curso. Hay muchas otras cosas que tengo planeadas para el canal, pero ahorita la idea principal es terminar con este curso primero antes de soltar otros cursos que espero que también sean de su agrado. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.